Ya estamos de regreso aquí en Primera Pauta. Vamos a la conversación del día. Tiene que ver, se ha hablado estos días de desempleo, de dónde viene, qué lo causó, si es que es así o no. Lo habló el Banco Central, lo hablaron las autoridades. Se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, Jorge Welch, que lo tenemos con nosotros aquí en el estudio. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, Jorge. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Muchas gracias, ¿cómo están, Gerardo? Gracias, Claudia, por estar acá en los estudios de Radio Pauta. A ver, previo, digamos, a la discusión si hay crisis de empleo o no, creo que es importante como testear en el cotidiano lo que se ha señalado, que el aumento del sueldo mínimo y las 40 horas han afectado al empleo en el país, que es lo que dice el IPOM del Banco Central. ¿Es así? ¿Cómo se está viendo, digamos, en el mundo de las pymes? ¿Cómo se está viendo en el mercado laboral? Sí, o sea, ya no hay ninguna duda, digamos, esto lo único que viene es a ratificar algo que se estaba sintiendo hace tiempo. Y súmale otro ingrediente que es la falta de crecimiento. Entonces, si tú te combinas esas tres cosas, la verdad es que sería sorprendente no encontrarse con el escenario que nos estamos encontrando ahora. Ustedes, por ejemplo, en la Asociación de Emprendedores de Chile, ¿tienen cifras que digan, mira, nosotros desde que comenzó el aumento del sueldo mínimo se han perdido tantas plazas de trabajo o, ha bajado la contratación? Mira, sí, yo te diría que lo que sí tenemos es mucha gente que se nos acerca con problemas, digamos, con problemas o desafíos, depende de cómo uno lo quiera ver, porque lo primero es que se te hace mucho más caro contratar gente y por lo tanto mucho emprendedor o pyme lo que dice es, bueno, sabes que yo no voy a contratar o voy a postergar mi decisión de contratación o voy a invertir algo en automatizar ciertas cosas. Entonces yo creo que ahí sí las pymes o los emprendimientos no están ajenas a lo que está pasando en la economía y quizás... ¿Pero hay mucha contratación informal? Y ahí va, o sea, el tema, esto al final ¿a qué lleva? A que la informalidad empieza a subir. Porque alguien que no te da la caja para poder contratar a alguien probablemente va a terminar contratando informal. Y eso le hace muy, muy mal a la economía. O sea, hoy día los niveles de informalidad que tenemos siguen siendo impresentables, pero además tienen informalidad mucho más alta en ciertos segmentos de la población que son los que más preocupan. Los jóvenes hoy día tienen informalidad arriba de 2 dígitos, las mujeres también. Y si a eso le haces otro zoom y te vas a regiones, te encontrás con cosas que son de verdad dantescas. O sea, el desempleo juvenil es una tremenda causa de problemas sociales. Un cabro que sale de sus estudios, que sale de un liceo técnico, que sale incluso de la universidad y no encuentra trabajo, primero son candidatos fáciles en muchos sectores a ser soldados del narco, a empezar a tener otro tipo de ocupaciones, y te encuentras con que esa gente empieza a tener frustración creciente. Entonces, es súper delicado el minimizar la informalidad. Y como te digo, este informe del Banco Central lo único que hace es ratificar algo que era como teoría económica básica. Pero se ha debatido eso, ¿eh? No se ha entendido o se ha asumido como un hecho de la causa, sino que se ha debatido en los últimos días por lo que hemos visto, que dicen que son interpretaciones de la situación, que es una teoría, pero no necesariamente es así. Ustedes lo ven de primera mano. ¿Dónde en lo práctico ustedes lo vieron? ¿Con cuál reforma de las últimas reformas en la que ustedes realmente sintieron y lo vieron implementado esta situación, o aplicado, o vieron la consecuencia en el sector, en el empleo? Yo te diría que estos son procesos, por lo tanto es difícil dar un hecho puntual, pero claramente la reducción de jornada a las 40 horas. O sea, eso, si uno tuviera que ver la que tuvo un efecto más rápido, probablemente ahí uno debería poner el ojo. ¿Por qué? Porque eso te hace reestructurar una serie de operativas internas dentro de las compañías, o sea, dentro de la empresa. El restaurante que ya no tiene los 2 turnos, empezar a tener impactos ¿Pero progresivo directos. esto igual? Sí, pero al final muchas empresas empiezan a tener esa presión de adaptarse rápido. Ya. Entonces, todas estas medidas son progresivas, pero son progresivas hasta que de repente tú te diste cuenta que ya tienes todas las piedras en la mochila. La Dirección del Trabajo a todo esto dijo en las últimas horas que definitivamente esa por minutos no se puede, tiene que ser en una sola jornada la reducción. Entonces imagínate. ¿Pero a usted le servía eso de quitar 12 minutos por día? Lo que pasa es que yo te diría que más que quitar 12 minutos por día es todo lo que lleve a mayor flexibilidad
sirve. Hablamos esta mañana con Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Pongámoslo también desde el otro punto de vista. Esto es respecto, ¿no es cierto?, del emprendimiento y de las y de cómo impactan medidas. Pero también es importante ver cómo los países van ajustando también sus guiños hacia responder a necesidades sociales. Es decir, tener buenos empleos, tener una mejor remuneración. El retorno que uno tiene, y lo hemos visto en la campaña presidencial en estos días, es que nadie está pudiendo llegar bien a fin de mes. O sea, no nadie, pero sectores importantes de la población. Entonces, el aumento del salario mínimo, ajustar el tema de la carga laboral en un país que se trabaja bastante, no sé si usted coincide con eso o no. ¿Cómo se procesa? Porque también, por otra parte, quizá el país sí necesita dar paso en el ámbito, digamos, de necesidades sociales. No, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ojalá pudiéramos todos trabajar menos y ganar más. O sea, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Si el punto es de que si esto es un objetivo en sí o es una consecuencia de otras cosas. Porque cuando uno ve, ¿no es cierto?, que nosotros trabajamos más, pero después ves la productividad, cómo evoluciona la productividad en Chile, y tenemos de las productividades más bajas de la OCDE de lejos. Yeah. Entonces tienes ese tema. Tiene la presión porque la gente no llega a fin de mes, y efectivamente mucha gente no llega a fin de mes, pero esto no se puede, desafortunadamente no hay varitas mágicas. Entonces yo creo que hay que tener una política social muy focalizada en esa gente, pero la herramienta no necesariamente es alza de salario, o sea, alza de salario administrativamente, porque ¿a quién le beneficia eso? Le beneficia a lo mejor a quien no le pega, al que ya está trabajando, o al que gana más del salario mínimo. Pero ese joven que venía saliendo y que no tiene ningún tipo de capacitación, no lo van a contratar. Entonces, uno puede tener la mejor de las intenciones, y yo creo que, y eso no lo pongo en duda, el tema es qué herramientas vas a usar para llegar a que la gente llegue a fin de mes. Sí. Ahora, de los sectores más golpeados sí son los jóvenes, y eso a nivel mundial, pero las mujeres también. ¿Qué está pasando con el contrato con las mujeres? ¿Por qué hemos tenido un retroceso tan importante a nivel laboral? ¿Por qué no se están contratando mujeres? Dígame la firma. Yo creo que hay mira, pueden haber 20 razones, sí, pero las que yo he visto que tiene más recurrencia, uno es la ley de Salacuna. O sea, yo creo que sin esa ley de Salacuna, aquí queda todavía va a haber una piedra, un palo que trae la bicicleta. Eso es un tema. Y el otro que yo se lo escuchaba a alguien hace unos días atrás es que hay ciertos procesos que uno perfectamente podría empezar a implementar o a incentivar, que por ejemplo en las ternas laborales en el Estado, en el sector privado, etcétera, que siempre hubiesen mujeres en las ternas. No necesariamente elegir, porque a veces uno hay toda una tendencia a decir, oye, tienen que haber tantas mujeres o tantos hombres, pero sí a que ya empiecen todas las ternas a haber mujeres. Pero yo te diría que así de corto plazo, lo que yo creo que deberíamos mover la aguja de manera importante es ley de Salacuna. Porque ¿O el natal de 6 meses también los ha afectado? Sí, pero yo te diría, Claudia, que la ley de Salacuna le permite a una persona poder acumular horas de vuelo, como veo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces uno dice, ya, yo quiero contratar a una persona, pero si esa persona ha estado fuera del mercado laboral por años, porque ha tenido que estar cuidando a sus hijos o lo que sea, tú a igualdad de condiciones vas a decir, bueno, pero esta persona tiene mucho más experiencia que esta otra persona. Entonces, ¿cuál es la manera de ir nivelando eso? Probablemente es dando todas las herramientas y todas las oportunidades para que no ocurra esa falta de horas de vuelo, digamos, que pueden tener muchas mujeres cuando salen del mercado laboral. Usted escucha a Jorge Welch, presidente de ASECH, conversando con Primera Pauta. ¿Cómo está estructurado el sistema todavía entonces? Entiendo, la frase puede sonar dura, todavía es muy mal negocio contratar a una mujer. ¿Cómo está estructurada actualmente el sistema? Yo no sé si ponerlo así que tan duro, pero sí, hay más incentivos a tener un hombre que una mujer hoy. Pero sobre todo por este tema de que hoy día faltan incentivos para poder contratar a mujeres. Eso, claro, ¿no? Hoy día para una empresa termina siendo más caro contratar a una mujer. Y eso no puede ser. Ya. Con respecto, usted nos hablaba de los efectos que tuvieron medidas políticas, determinaciones políticas que se implementaron y que tuvieron un efecto, usted dice, en el empleo. ¿Y qué pasa con las futuras? Porque se anuncian reformas fiscales, además con posibles alzas de impuestos incluso, donde se consideran algunas excepciones allí para las pymes. ¿Cómo han visto ese escenario de esa discusión donde
En julio estábamos hablando de eso y ya la oposición no quería cederle al ministro de Hacienda, dice, las pymes se van a ver afectadas. ¿Es así? Sí, claro. O sea, es que al final esto, Gerardo, está todo conectado. Entonces, cuando uno dice, oye, las pymes a lo mejor no le van a subir el impuesto, se va a quedar en 12,5, ya fantástico. Pero si el país no crece, no tenéis demanda. Entonces, el sistema tributario es un engranaje que está todo interconectado. Si tú mueves una pieza, se mueve para todos lados. Entonces, aquí no se trata de poner una línea y decir, mira, el que es pyme lo vamos a tratar bien, el que no es pyme lo vamos a tratar mal, porque al final del día, si los grandes tampoco, si las empresas grandes no tiran el carro, todo el ecosistema que ellos generan alrededor tampoco crece. De verdad, lo del crecimiento, que esto es algo que uno escucha habitualmente y le dicen cercanos, cuando tenga una entrevista, pregunten de esto. ¿De verdad lo del crecimiento es un problema grande? Es decir, no se mueve la cosa, por decirlo de alguna manera. ¿Es tan así? Sí. Chile no se mueve, no se está moviendo hace tiempo la cosa. Es que yo creo que hay dos cosas. Uno, que no se mueve, o sea, que hay poca, el tren anda despacito, ¿ya? Pero además tú no sabes si va a seguir más, que hay un tema de certidumbre. Ya. ¿Qué va a pasar para adelante? Porque cuando tú empezás a escuchar las propuestas que hay hoy día, que uno dice que quiere llegar a 750,000 pesos de salario ético. De salario ético, que es fantástico, pero asociado a qué? A mayor productividad, ¿cómo lo vamos a hacer? Otros que van a bajar impuestos, otros que van a subir impuestos. Entonces, toda esa mezcolanza lo que termina haciendo es que todas las decisiones de inversión se queden ahí paradas hasta que se clarifique el proceso. Ya, pero por otra parte te dice el tren va lento. Sí, y todo el mundo lo dice, el tren va lento, la locomotora, ¿no es cierto?, está con menos humito. Pero la gente que va adentro, o sea, el consumo, estoy pensando en el consumo, en otros índices que muestren, ¿también ha ido lento? ¿También hubo un frenazo? Porque uno tiene la percepción de que de alguna manera se ha retomado también un ritmo de consumo en la ciudadanía, ¿o no? Es que, a ver, yo creo que es que finalmente las cosas hablan, sí. Nadie habla solo, digamos, las cosas hablan con distintos factores. Está todo ligado, pero por ejemplo, nosotros todavía yo creo que tenemos a lo mejor alguna distorsión del momento de los retiros, que el consumo efectivamente subió, pero hoy día no hay ninguna razón para decir que el consumo está creciendo. O sea, hoy día, claro, el retail, por ejemplo, se ha visto muy beneficiado por mayor flujo turista, porque teníamos un dólar, ¿no es cierto?, más conveniente para argentinos, para brasileños. Pero si tú sacas eso de la ecuación, tú te encuentras con que no hay un crecimiento de consumo como a lo mejor lo que quisiéramos que ocurriera. Yeah. Porque es bien simple, no hay plata. Yeah. O sea, si tenemos desempleo de arriba del 8, con todo lo que hemos estado conversando, la verdad es que... Y ahora viene todo el funcionamiento de la reforma previsional, o sea, también empiezan a aparecer ahí otros factores. ¿Le impacta la implementación de esa reforma previsional? Fíjate que nosotros estuvimos conversando, hicimos una pega de preguntar, de encuestar a muchas pymes y emprendedores de cómo estaban viendo esto. Y la respuesta al final era, oye, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nos va a subir los costos de todas maneras. Y en el margen, que eso sí nos llamó la atención, muchos dueños de pequeñas empresas o pymes decían, mira, en el margen, si esta cuestión me significa que mis costos van a subir por más de lo que yo puedo hacer, yo me voy a pasar informal. Que era algo que a nosotros nos sorprendió. Yo a mi gente la voy a tener bien, pero si es que no me da, el que toma el que se ajusta soy yo. Son 7:52 de la mañana. Y lo otro que le quería preguntar, Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ¿cuál es el retorno de las personas que están en la asociación de aquellos sectores que están siendo más golpeados por los temas de la crisis laboral? ¿Existen sectores que tienen mayores problemas que otros? Sí, mira, yo te diría que todos los sectores que sean intensivos en mano de obra no calificada, o sea, la persona que tiene el comercio, por ejemplo. Vendedores, vendedoras. El vendedor, vendedora, si hay poco consumo, como estamos hablando, tú no vas a contratar a alguien más. Claro. Si además tienes que tener las jornadas mucho más rígidas, las jornadas laborales, de nuevo voy a pensarlo otra vez en digamos, contratar o no contratar. Uh-huh. Y todo lo que tiene que ver también con empresas que de alguna manera atienden al Estado. Ahí también hay temas
importantes que abordar. Usted escucha a Jorge Welch, presidente de SECHES, conversando con Primera Pauta. ¿Cuál es está este gobierno cerrando? El ministro Grau decía ayer, o en las últimas horas más bien, no es verdad que crecimos tanto en los últimos 30 años, decía él. Eso no ocurre tanto desde el 2012, ya hubo problemas hacia adelante. ¿Cuál es el gran deuda, problema o dolor con la que quedan las pymes cerrándose ya este gobierno y enfrentando uno nuevo? A ver, yo creo que todas estas medidas que se fueron tomando en el tiempo, o sea, hablamos de las 40 horas, las alzas del salario mínimo muy por sobre las alzas de productividad, con tasas de inflación que no habíamos tenido históricamente. Entonces, cuando un Estado que probablemente está pagando más mal que nunca a sus proveedores, entonces ese cóctel no es bueno. Ahora, contra eso tiene, ¿no es cierto?, la medida, oye, vamos a mantener el impuesto en el 2,5%, pero lo que nosotros planteamos siempre es, bueno, ¿qué sacamos con tener un impuesto del 2,5% si no ganamos nada? O sea, puede ser del 0 si que o sea, la gran deuda del crecimiento. El crecimiento de todas maneras. O sea, nos encontramos en una economía que está trabada. Y el crecimiento no es no es una palabra, un slogan. Yo creo que ya hoy día, afortunadamente, creo de que todos los candidatos están claros de que si no se crece... Bueno, todos hablan de crecimiento. Claro, lo que pasa es que una cosa es hablar y la otra es cómo lo implementas, porque crecer es una cosa y todos queremos. Bien. Pero ¿cómo lo hacemos después? Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, muchas gracias por estar aquí en Primera Pauta. No, muchas gracias a ustedes. Buen día Gracias y buenas por haber fiestas venido. también. Que estén muy bien. bien.